Un cordial saludo para todos. Hoy, desde la materia de biología, vamos a hablar acerca de algunos conceptos básicos de la genética. Los integrantes que participamos en la elaboración de este video somos José Vicente Huelvas, Angilicet García, Liliana Hidalgo Oviedo, quien les habla, y Rosa Marimón Ayala. Comenzamos. Vamos a enfocar el tema en tres partes. La primera, la definición de la genética. Segundo, los conceptos básicos para poder entender el lenguaje técnico que tiene la genética. Y finalizamos con una postura ética frente a la genética. Es importante saber que todos los seres vivos tenemos una información genética que se puede transmitir de una generación a otra de una manera que ya es predecible y que tiene una probabilidad de cumplirse. Esa continuidad de generación en generación es lo que determina la diversidad genética de los seres humanos y de muchas especies vivas. Por eso es necesario tener conceptos de genética para poder entender al individuo desde su dimensión biológica. Sabemos que cada uno de nosotros somos genéticamente únicos, excepto los gemelos, en especial los mellizos monocigóticos, que comparten exactamente el mismo contenido genético y que con nuestro fallecimiento muere una combinación única de genes. Es decir, que cada individuo tiene una genética particular, excepto los clones. Muchas de las enfermedades que podemos padecer y algunos rasgos humanos están determinados desde la parte genética, como también algunos componentes de la conducta están ya demostrados que están definidos por la genética. Por eso es importante tener claridad en algunos conceptos básicos de la genética para poder entender este lenguaje y poder hacer un acercamiento más apropiado ante la persona que se pone frente a nosotros en nuestro papel como psicólogos. La genética es una rama de la biología que estudia cómo las características y los rasgos físicos se transmiten de una generación a otra, es decir, cómo se da la herencia genética. Para comprender esa herencia genética se ha estudiado cada célula del organismo y se ha encontrado que posee un código especial que se denomina ADN. Y ese código es el que determina finalmente el aspecto físico y las características del individuo, como también determina algunos rasgos de su conducta y la probabilidad de padecer algunas enfermedades. A continuación, José Vicente nos va a hablar acerca de algunos conceptos de la historia de la genética. Bueno, el día de hoy le voy a hablar sobre tres conceptos de historia de la genética. Empezamos con el primero, que la genética se inició con Mendel y sus leyes, que fueron ignoradas por casi 3 décadas antes de ser verificadas y forzadas con la teoría cromosómica de la herencia, que explicaban el comportamiento de los cromosomas en las meiosis. Esto condujo a desarrollos extraordinarios en genética, creando un paradigma sólido basado en los conceptos mendelianos. La genética básica que influye la genética de poblaciones. Se basa en estos principios como cómo comprender cómo se hereda y transmite la herencia en individuos y poblaciones. Segundo concepto. Gracias a la genética sabemos que los humanos tienen 46 cromosomas en la mayoría de las células, excepto los gemelos que tienen 23. Esto da lugar a más de 8 millones de combinaciones cromosómicas distintas en los gametos.
lo que significa que es poco probable que dos gametos tengan la misma combinación de cromosomas. Además, cada cromosoma contiene muchos genes diferentes, lo que genera más de 70 billones de combinaciones posibles de alelos en humanos, un número mucho mayor que el total de personas que han existido. Este conocimiento se une posteriormente a la teoría sintética o neodarwiniana, que conecta la genética de poblaciones con la evolución, formando la genética evolutiva. Más adelante se desarrolla la genética molecular, que se enfoca en el ADN y el ARN y proteínas. Para comprender, se modifica y replica, expresa el gen. Seguimos con el concepto 3. Los diversos principios y técnicas de la genética se aplican ampliamente en todos los seres vivos, incluyendo los humanos. Han dado origen a muchos numerosas herramientas de genética utilizadas en diversos campos de la biología, especialmente a medicina, así como la producción animal y vegetal, conocida como ingeniería genética. Estas técnicas han modificado y continúan modificando nuestra vida diaria. La ingeniería genética se enfoca en el estudio de manipulación del ADN. Involucra una serie de procedimientos de laboratorio que permiten alterar las características hereditarias de un organismo, como aislar genes o fragmentos del ADN, clonarlos y transferirlos a otros genomas para su expresión. Por ejemplo, cuando se introducen nuevos genes en plantas o animales, los organismos resultantes se denominan transgénicos. Seguimos con la genética humana, la que analiza la herencia biológica en los seres humanos a través de las células, que son unidades vivas que componen los músculos, la piel, la sangre, el sistema nervioso, los huesos, los órganos y todo lo que forma. Los seres humanos surgen de la unión de dos células, un óvulo y un espermatozoide, que forman una nueva célula llamada cigoto, que se divide sucesivamente hasta formar un bebé con todos sus rasgos, características, marcando su individualidad, que puede ser modificada en parte por factores ambientales. El ser humano posee alrededor de 20.000 a 25.000 genes que contienen las introducciones para el crecimiento, desarrollo y funcionamiento del cuerpo. Estos genes están distribuidos en 23 partes de cromosomas, lo que suma un total de 46 cromosomas de cada célula. Estas células se especializan según su función. Por ejemplo, una célula hepática es un hígado, una célula muscular o una neurona, para luego agruparse y formar tejidos, órganos y sistemas. Seguimos con mi compañera Angie, que nos va a hablar de conceptos básicos. Los conceptos básicos: la célula es la unidad funcional y estructural básica de todos los órganos vivos. Existen dos tipos de células: eucariotas y procariotas. Las eucariotas pueden ser unicelular o multicelulares, y los seres vivos contamos con las células eucariotas, es decir, que poseen núcleos dentro del núcleo de la célula, entre medio de las células y la mitocondria. Encontramos el citoplasma, que continuo con llamados también ADN. Los cromosomas: cada uno de las células humanas contiene 23 pares de cromosomas, es decir, 46 cromosomas. Los cromosomas
están formados por una membrana muy larga de ADN que contienen una gran cantidad de genes. De los 23 pares, 22 son ¿qué? Son par sexual, o sea, representan el sexo, que puede ser X o XY. Los genes, el gene es la unidad fundamental de la herencia que pasa de padres a hijos. Estas están formadas por secuencias de ADN. El ADN. El ADN es una proteína que controla la estructura en el funcionamiento de cada célula, que tiene la capacidad de crear copias exactas, o asimismo el ADN es formado por la misma unidad química, además de la tiamina, guanina y citosinas, conocidas como ATG y C. ARNM, el proceso por el que la información del código genético se convierte en una proteína, incluye la transcripción y la traducción, en el cual interviene el ARN, que actúa como un sujeto, llevando la información del núcleo al citoplasma para dar la orden para formar cada proteína. Síntesis de proteína. La proteína está formada por aminoácidos. Estas, a su vez, están determinadas por tripletas de ADN. Cada combinación de tripleta da origen a una misma o ácido. Por ejemplo, la secuencia de GCT, guanina o citosina, timina, y la GTT, guanina, timina y timina. Genotipos o genoma. El genoma humano del contenido completo de material genético es una célula. Se agrupa en unidades grandes llamadas cromosomas, moléculas y separadas físicamente, cuyo cantidad varía entre 50 y 250 millones de pares de bases. Fenotipo. Consiste en la estructura de funciones reales del organismo de una determinada persona. En el fenotipo es como semática, está el genotipo y una persona. Le damos paso a mi compañera Rosa con los conceptos básicos. Cordial saludo. Bueno, continúo con los conceptos básicos. Vamos a hablar, voy a hacerles una breve explicación sobre cariotipo. El cariotipo hace referencia a la dotación cromosómica de una persona o de una especie. Esto quiere decir que cuando hablamos de cariotipo de una persona, del cariotipo de una persona, nos referimos al conjunto de cromosomas que tiene cada una de sus células. El cariotipo es algo propio de cada especie. El patrón cromosómico de nuestra especie son 23 pares de cromosomas, es decir, como decía la compañera anterior, tenemos 46 cromosomas. Sin embargo, el cariotipo puede variar ligeramente entre individuos de la misma especie. Por ejemplo, las personas que tienen síndrome de Down disponen o tienen una copia extra en el cromosoma 21, es decir, tienen 47 cromosomas. Y el cariotipo varía entre diferentes especies. Entonces, por ejemplo, acá le traemos un ejemplo de la especie Drosophila melanogaster, que es una especie de mosca.
también llamada como mosca de la fruta o mosca del vinagre, que cuenta solo con 4